Muchas gracias, señor presidente. Señorías, creo justo comenzar con un reconocimiento de que es posible que esta tarde tengamos un debate en el Senado. Digo que es posible porque, de momento, hemos escuchado al presidente leer literalmente copia de los párrafos del debate del Congreso y, además, apuntar copia exacta de ciertos párrafos textuales o citas de personajes europeos. Yo también felicito a todo el Gobierno, empezando por las tres mujeres, sobre todo a la única a la que usted no puede cesar. No voy a felicitar, sí, a la única que el presidente no puede cesar, a una de sus vicepresidentas. Y digo que no puedo felicitar a los 22 ministros porque comprenderán ustedes que si dedico a felicitarme a los 22 ministros se me ha pasado el plazo de comparecencia. Señoría, a la gente de a pie, a la gente que está en la tribuna, a la gente que nos está siguiendo en casa, le costará mucho entender la reivindicación de la política económica que hemos visto esta tarde. Ha presumido el presidente, el Gobierno de España, de crecimiento de la economía española. Y somos el último país de la Unión Europea en recuperar nuestra economía que teníamos en el año 2019. Ha presumido de contener la inflación, después de liderarla durante meses y tener 2 puntos más de inflación subyacente que la media de la Unión Europea. Ha presumido de creación de empleo y ser el líder del desempleo en la Unión Europea. Ha presumido de política energética y además ha dado un dato falso. Tengo aquí los datos de Eurostat del mes de septiembre. Estamos entre los 5 países con mayor incremento de la energía, mayor precio de la energía en el ámbito del consumo, por supuesto por encima de los consumidores franceses. Ha presumido usted de que se ha incrementado la producción de energía fotovoltaica y eólica. Lo que no ha dicho es que todos esos expedientes que en España se pusieron en marcha eran expedientes que usted se encontró en ejecución cuando llegó al Gobierno. Ha presumido usted, señoría, de autorizar muchos parques fotovoltaicos y eólicos. Hombre, estamos en la Cámara de Representación de Comunidades Autónomas. Usted prácticamente no autoriza ni un solo parque fotovoltaico y eólico porque eso le corresponde a los presidentes de las comunidades autónomas. Señoría, ha presumido usted nada más y nada menos que de vacunación. Ha presumido de vacunación. El Gobierno de España ha vacunado a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. El resto de los ciudadanos españoles los han vacunado los servicios de salud que dependen de las comunidades autónomas. Ha presumido usted, señoría, de incrementar 30.000 profesionales en los servicios sanitarios. Señoría, a lo mejor su Gobierno autorizó 300 en Ceuta y Melilla, pero el 99% de los profesionales sanitarios los han contratado los presidentes de las comunidades autónomas. Un poco de respeto, señoría, por la Cámara Territorial y por las comunidades autónomas. Orden, silencio, señorías, Señoría, por favor. Las dificultades energéticas de las familias no han empezado con la guerra. Mire, en el año 2017 hubo una comunidad que fue pionera en lanzar un bono eléctrico para ayudar a estas familias a pagar el 50% de los recibos de la luz. Año 17, antes de que usted estuviese en el Gobierno. Se ayudó a más de 33.400 familias al año y además se hizo un complemento extraordinario de 100 euros del bono social térmico ayudando a 64.000 hogares. ¿Sabe cuál fue esa comunidad autónoma que ya estaba ayudando lo que dice usted que va a ayudar ahora antes de que usted fuera presidente del Gobierno? La Comunidad Autónoma de Galicia. Señorías, comprenderán ustedes que esta introducción parece que usted está en una cámara distinta. Pero mire, yo tampoco voy a edulcorar la situación anterior y próxima que vive España. Mire, usted llegó al Gobierno cabalgando a lomos de una mentira y eso perjudicó básicamente a mi partido. Después selló una coalición sobre otra mentira, aquella de que no podía gobernar con Podemos. Después dijo 20 y 1000 veces que nunca gobernaría con Bildu. En fin, bastantes mentiras. El problema es que ahora pretende despedirse del Gobierno con otra gran falsedad, la que se denomina hipotecas generales del Estado para el 2023. Y el problema es que esa mentira sí condiciona el futuro de todos. Y yo, comprenderá usted, en nombre de la gente no pienso callarme. Señorías, han errado en todas las previsiones económicas desde que han llegado al Gobierno.
No lo digo yo, lo han dicho todos los organismos independientes nacionales e internacionales. Vayamos a la previsión del año 23, esta última, la de ahora. Usted dijo en el mes de abril que creceríamos el 3,5 en el año 23, en julio el 2,7, este mes el 2,1, la IREF el 1,5, el Banco de España el 1,4, el Fondo Monetario el 1,2, el BBVA el 1 y hoy, esta mañana, FEDEA el 0,7. Por preguntarlo en los términos que haría un gran estadista contemporáneo europeo. Que el Gobierno haya fallado siempre en sus predicciones económicas, que construya sus últimos presupuestos sobre proyecciones desmontadas por falsas en pocas horas, ¿será insolvencia o mala fe? Señoría, han registrado ustedes en las Cortes unos presupuestos ficticios. Y luego, permítame que ya le pida formalmente que lo retire. Retire usted las hipotecas generales del Estado para el año 2023, es decir, los presupuestos, rehágalos, volvamos a hablar, que no hemos hablado en absoluto, y tráigalos a las Cortes. Señor Sánchez, necesitaría primero reconciliarse para hacer todo esto con la realidad. Escuchando su intervención, la mayoría de la gente de España pensó que usted era nada más y nada menos que el primer ministro irlandés, donde el PIB ha crecido el 28% desde que comenzó la crisis. Pero usted gobierna España y usted gobierna la nación europea con la peor recuperación económica de la Unión Europea. Viéndole defender sus medidas contra la inflación, pensé que era usted el presidente de la República Francesa, que tiene un 40% menos de inflación que España. Y usted tiene 2 puntos en inflación subyacente por encima de la media de toda la Unión Europea. Y oyéndole hablar de paro, pensé que era usted el canciller alemán, que tiene una tasa de paro del 3. Usted duplica la tasa de paro de los países de la Unión Europea. Y lo más temerario de todo, escuchándole justificar el mayor gasto público de nuestra historia, pensé que usted imaginaba ser el líder de Noruega, que tiene pues un superávit presupuestario del 23%, o el primer ministro danés, que tiene nada más y nada menos una deuda del 33% sobre PIB. Pero no. Usted gobierna en España, el país con mayor incremento de deuda en términos relativos desde que empezó la pandemia. Usted, señor presidente, es el primer ministro de la Unión Europea que más ha endeudado a su país. Aterrice, señor presidente. Vivimos en un momento muy delicado. Nada indica que vaya a mejorar a corto plazo. Es imprescindible madurez y dejarse de mantras infantiles que únicamente tengan la vista puesta en las próximas elecciones. Permítame que le recuerde alguno de sus mantras. Usted dice que se recuperará el poder adquisitivo el año que viene, pero las rentas bajas ya han perdido el 20%. Y la previsión es que las rentas bajas pierdan el 25% del poder adquisitivo a finales del 23. Usted usa un tono grave para pedir sacrificios a los españoles, pero usted nos cuesta el doble que el anterior presidente del Gobierno. Sigue teniendo usted el gobierno más grande de la historia democrática de España y suma y sigue, ha aumentado solo este año 144 millones de euros el gasto en alta dirección, es decir, un 37% más que en el año 2018. Usted dijo que en este mismo mes, de marzo pasado, tendría ya cerrado un pacto de rentas, objetivo desaparecido. Usted dijo y ofrece diálogo constante para todos aquellos que no cumplen la Constitución, pero lo niega para cambiar el sistema de cotizaciones sociales al margen del diálogo social. Usted habla de servicios públicos como si usted los defendiera y resulta que es el presidente que está negando a las comunidades autónomas ofertas de MIR extraordinarias para que podamos contratar médicos, señor Sánchez, para que en España se pueda contratar médicos. Usted culpa de todos los males al señor Putin, pero luego dirige el gobierno que más gas licuado ha comprado a Rusia. ¿Cómo puede volver a hablar usted de justicia social o de escudo social? Si niega el ingreso mínimo vital a la mayoría de los españoles que están en situación de pobreza, si niega la bajada del IVA a los productos básicos para las familias humildes, alimentación, pero luego regala 400 euros a quienes cumplen 18 años, ¿para qué? Pues para comprar, por ejemplo, videojuegos, pero no para comprar comida. Si a la misma madre, señoría,
que dice que le va a dar 100 euros por la crianza de su hijo de 0 a 3, le endosa a esa madre 6.000 euros, al padre 6.000 euros y al bebé que acaba de nacer en España 6.000 euros, todos en deuda pública. Si a los mismos trabajadores fijos discontinuos que ilusionó y engañó, diciendo que ahora iban a tener muchos más derechos, resulta que están igual que antes de cambiar el nombre al contrato. Si los mismos empleados públicos a los que le dice que le sube el 3,8% en el sueldo les saca buena parte del incremento en el sueldo por no actualizar la tarifa del IRPF, exactamente lo que hace con los pensionistas que cobran más de 1.000 euros. Y si a las mismas clases medias y trabajadoras que dice usted defender la exprime con el impuesto más invisible, más silencioso y más injusto, que es la inflación. Señoría, ¿de qué justicia nos habla? Señoría, mire, yo he participado en la elaboración de bastantes presupuestos y he liderado la redacción de algunos de ellos. Permítame decirle que de algunos más que usted. Y he podido aprender algo. Un presupuesto no es bueno por lo grande o pequeño que sea. Es bueno si es riguroso, y este no lo es. Es bueno si es creíble, y este no lo es. Es bueno si sirve para crecer, crear empleo y atraer inversión, y este no lo va a hacer. Sé que usted va por todas. Lo ha dicho y lo ha repetido, lo ha demostrado. Le gustan a ustedes los eslogans. Pero creo que este va a ser, señor presidente, el último presupuesto como presidente del Gobierno de España. Lo digo de corazón, sin ningún afán de ofenderle, ni de hacerle de menos o de crisparle. A mí me preocupa 4 cosas. Primero, la situación en la que va a dejar usted las clases medias y humildes. Segundo, renunciar a afrontar los grandes problemas estructurales de España. Tercero, su incremento irresponsable y exponencial de la deuda pública de todos los ciudadanos. Y, por último, la desventaja competitiva en la que mete usted a España. Mire, señoría, ha cargado la mayor parte de los nuevos impuestos sobre las familias y lo va a seguir haciendo, abandonando lo que han hecho otros grandes países de la Unión Europea, que es aligerar los impuestos a las familias, a Francia, Alemania, Italia, Países Bajos. Son pocas bajadas, sus pocas bajadas afectan a muy pocas familias. ¿Sabe usted por qué? Porque a la mayoría de las familias usted no le baja los impuestos, se los sube. Señoría, nada sabemos del pacto de rentas y me preocupa la hipoteca que van a dejar ustedes, están dejando ya. Pero mire, moralmente es inaceptable que usted cargue sobre las generaciones futuras la mayor deuda pública que jamás ha tenido España. Es inaceptable. Como dijo la vicepresidenta económica del Gobierno, la deuda pública española la pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. He ahí donde coincidimos en la política económica de su Gobierno. Señoría, ¿por qué no copia usted a ministros socialdemócratas, primeros ministros de países? Por ejemplo, ¿qué le parece a Alemania o Portugal? Vayamos a Portugal, el señor Costa. El señor Costa ha entendido, y su Gobierno así lo practica, que crear riqueza es la mejor manera para repartirla después y que crear entornos competitivos que atraigan el talento y la inversión es lo apropiado. El resumen, Portugal. Portugal, 6 puntos porcentuales menos de tipo máximo de IRPF que España. 4 puntos menos de sociedades. Un impuesto de transmisiones patrimoniales la mitad que España. Y no tienen impuesto de patrimonio, ni de sucesiones, ni de donaciones. Al final, su Gobierno lo que está creando es incentivos para que las nuevas inversiones se sitúen en Évora, en Viana do Castelo o en Faro y no se puedan situar en Badajoz, en Vigo o en Huelva. Comprenderá, señoría, que este no es la forma de actuar. Copie usted al primer ministro portugués y le irá mejor. Incluso copie usted a varios presidentes autonómicos del Partido Socialista y verá cómo las cosas empiezan a funcionar mejor. Señoría, si no tengo ningún interés en que usted diga que copia al Partido Popular, puede volver al discurso del Partido Socialista de que bajar impuestos es de izquierdas. Y además puede decir que copia al primer ministro portugués, que es socialdemócrata. Usted no, él sí. En definitiva, señoría, la España que vamos a dejar se resume en menos riqueza y más impuestos, menos poder adquisitivo y menos empresas, más deuda pública y menos clase media, más desigualdad y más pobreza. Este es, lamentablemente, el resumen, señoría. Y como usted comprenderá con este resumen, esta España
Esta España, la España de la gente. Esa España necesita un gobierno que crea en ella. Y el problema es que usted ya no cree en España. Ni quizá esté en disposición de volver a creer en España. ¿Por qué? Porque los españoles, ¿sabe lo que ha pasado? Que han dejado de creer en usted. Y por ello, señoría, su división y su debilidad, por su división y su debilidad, la mejor decisión política para España es cambiar el gobierno. Y por su falta de credibilidad, la mejor decisión económica para España es cambiar el gobierno. Y por su afán de enfrentar a unos españoles contra otros, la mejor decisión social para España es cambiar el gobierno. Hágame caso. Yo creo en una España que no se resigna a ser una eterna líder del paro y la colista en el crecimiento económico de Europa. Yo creo en una España en la que no es necesario perseguir al que prospera para ayudar al que necesita. Creo en una España en la que los españoles de hoy no hipotecan a los españoles del mañana. Y creo en una España innovadora, capaz de generar riqueza, de atraer talento, de desarrollar las inmensas capacidades de nuestro país. Y creo en ella, ¿sabe por qué, señoría? Porque no hay que inventarla. Yo creo sí en las fábricas españolas, en esas de las que usted no habla. Creo en las tiendas, creo en las cafeterías, en las universidades, en los hospitales, incluso creo en las empresas a las que usted persigue. Señoría, veo una España que lucha cada día por salir adelante de manera individual y colectiva, y una España que, pese a las dificultades, saca adelante sus proyectos de vida, ya sean laborales o personales. Esa España existe, señor Sánchez. Por eso, que nos venga a decir aquí que esto va bien, que España es un país que va a liderar el crecimiento económico y estamos a la cola, que España va a liderar la creación de empleo y tenemos el doble de paro de la Unión Europea, que ha hecho usted un gran ejercicio de vacunación y resulta que han vacunado todos salvo usted, que ha contratado a no sé cuántos profesionales sanitarios y resulta que le corresponde a usted la atención primaria y el hospital de Ceuta y Melilla. Por cierto, algunos de los test de Ceuta y Melilla tenían que venir a la península en los primeros días para ver si daba positivo o negativo la prueba de COVID. Comprenderá usted, señoría, que eso no es de recibo. Pero, mire, señoría, su principal problema, en mi opinión, es que lidera un gobierno que no cree en este país, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque su preocupación son las elecciones próximas. Silencio, señorías, por favor. Disculpe, senador Núñez Feijóo. Señorías, guarden silencio, por favor. Y eso, la preocupación por las elecciones próximas, es algo que nos distingue a usted y a mí. Yo no pactaré con el independentismo para que los niños españoles no puedan aprender español en España. Por eso, señoría, yo no estoy preocupado por las elecciones próximas. Y además, ¿cómo lo iba a estar? Silencio, señorías, ¿Cómo lo iba a estar, señor Sánchez, con lo bien que va usted en las encuestas? Señor Sánchez, el dibujo de la política económica, de la política social y de la política laboral de España es el mismo dibujo que sale de la demoscopia del señor Tezanos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senador Núñez Feijóo.